julio. Les doy la bienvenida, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas en El Toro Televisión. Les hemos ofrecido desde las 9 en punto de la mañana la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaba su negociación en el último Consejo Europeo, en el que se obtuvo el visto bueno al rescate encubierto para España. La noticia política del día la daba Santiago Abascal en la tribuna de oradores, cuando anunciaba para septiembre moción de censura. Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Esto es el tema político del día. Como decía, el gran tema del año es la salud, y por eso hoy nosotros en la redacción abierta de las mañanas les vamos a ofrecer un programa monográfico sobre la salud. Va a ser una tertulia sobre el asunto sanitario. Voy a saludar en primer lugar a Julio Ariza, que me acompaña en la mesa. Julio, buenos días. Hola María, buenos días. Aquí estamos otra vez. Además, nos felicitamos de la decisión que ha tomado el partido de Abascal de presentar la moción de censura, petición que hicimos nosotros hace ya 2 meses en esta misma sede, diciendo que creíamos que era muy necesaria esa moción de censura, la presentación de esa moción de censura y la aportación de un programa alternativo de gobierno a este país, alternativo a lo que yo creo que con mucha precisión Abascal ha calificado de un gobierno para la ruina y para la muerte. Así que me alegra muchísimo. Vamos a ver ahora eso cómo se concreta. Creo que el Partido Popular deberá también pues posicionarse rápidamente en este asunto, porque le va a afectar y mucho al presidente del Partido Popular y al propio partido. Veremos qué hace el PP con esta moción. Entrando en materia sanitaria, voy a saludar a mi derecha al doctor Eduardo Raboso, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Universitario de la Princesa, y que no sé si por alusiones querrá decir algo. Doctor, muy buenos días y bienvenido. No, nada, que va a ser encantado de estar aquí una vez más con ustedes. No. Y también nos acompaña el doctor Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales de la Comunidad de Madrid. Doctor, buenos días también. Exdirector, he dicho, sí. Ah, perdona. Sí. Si no se me ha entendido, pido perdón también a los espectadores. Bueno, mi oído a veces es poco sensible. Nos van a acompañar también en 5 minutos la doctora Natalia Prego, médico de familia, impulsora de Médicos por la Verdad España, que nos acompañó el pasado lunes, muchos espectadores la recordarán. Y también vamos a tener conexión con la doctora María José Martínez Albarracín, catedrática en Inmunología por la Universidad de Murcia. Ah, doctora, nos está viendo ya. Buenos días. Sí, lo estoy viendo, pero por favor no deis datos que son erróneos. No soy catedrática de Inmunología por la Universidad de Murcia. Soy catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos, que es una especialidad de formación profesional de enseñanza secundaria. Catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos, de acuerdo. Pues aclarado, doctora. Muchas gracias por la información. Y quería empezar preguntando a todos nuestros invitados por el anuncio que conocíamos este martes. La Comunidad de Madrid hace desde este jueves obligatorio el uso de mascarilla en toda la comunidad. Ahora mismo la única región en España que no lo ha hecho obligatorio es Canarias. Una decisión chocante porque el pasado viernes el viceconsejero de Sanidad decía que se iban a adoptar medidas sobre todo enfocadas a controlar el ocio nocturno, pero parecía que se descartaba el uso de mascarillas. Finalmente sí van a ser obligatorias también en la calle, en espacios abiertos, incluso aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Y este es uno de los puntos muy polémicos y al que se refirieron Médicos por la Verdad en su rueda de prensa de presentación del pasado sábado. Así que, doctor Raboso, si le parece,
ya que es miembro del Partido Popular de Madrid, empezamos por aquí. ¿Por qué este cambio finalmente? Bueno, yo creo que hay que adaptarse a la realidad. En cuestiones de epidemiología y de salud pública, uno se puede permitir muchos posicionamientos, menos ir por detrás de la realidad epidemiológica. Yo creo que las medidas que se han anunciado me parece que preparan a Madrid para una situación que no debe suceder, que es una nueva explosión epidemiológica, una nueva explosión de la infección en otoño. Yo creo que preparan a la población, yo creo que son unas medidas, a mí me parecen correctas. Habrá que ver cuál es su aplicación y habrá que ver los términos exactos de cómo se implementan, pero a mí me parece que Madrid está asumiendo la posición que le corresponde, que es una posición de liderazgo en la lucha contra la epidemia, en la lucha contra el virus, y por otra parte asume el Gobierno su responsabilidad para proteger a la población de esta comunidad, y yo creo que a mí me parecen bien, o sea, yo creo que son muy defendibles. Luego lo hablaremos también en profundidad. Se había publicado pues, que estaban aumentando, por ejemplo, los casos de hongos, de neumonías por hongos, etcétera. ¿Tienen datos en este sentido? No, ¿Por yo el no uso los de tengo. mascarilla? Yo no los tengo. No me parece. Yo la verdad es que no he percibido eso en absoluto. Lo que sí que es una realidad es que ahora mismo la epidemia está cediendo en Madrid. O sea, en el hospital del que yo acabo de salir ahora mismo me parece que hay 3 pacientes ingresados cuando hace 4 meses había 650. El número de pacientes en UCI pues ahora ya es absolutamente testimonial. El número de pacientes que están ingresados por el virus pues es francamente ínfimo. En Madrid no estamos en una situación como la que están, por ejemplo, en Cataluña, o la que están en Aragón, o la que están en Murcia, o la que están en otras comunidades. O sea, en Madrid, pese que es una comunidad que concentra en un triángulo de base de 122 kilómetros por 152 de alto, que es un terreno mínimo, a 7 millones de almas, pues la verdad es que podemos decir que estamos controlando satisfactoriamente la situación, pero esa realidad se debe mantener también en otoño, cuando se abran los colegios, cuando se recupere actividad económica, etcétera. Todo eso debemos estar preparados para mantener una situación tan buena como la que tenemos ahora mismo en unas circunstancias que podrían, si no hacemos algo, favorecer la extensión de la infección. Doctora Martínez Albarracín, ¿qué opina usted de este punto, de la obligatoriedad ya prácticamente en todo el país desde este jueves de usar mascarillas en espacios abiertos? Vamos a ver, la epidemia había disminuido ya para mayo, entonces nadie llevaba mascarilla, sobre todo en espacios abiertos. No ha aumentado tampoco. Por lo tanto, una medida tan coercitiva, tomarla como una prevención por si en otoño hay un rebrote, me parece muy exagerado porque además es una agresión, y está demostrado y hay un montón de estudios que puede ser perjudicial. Aparte, ni siquiera la OMS, aunque yo de la OMS desconfío bastante tal como se ha comportado en esta supuesta pandemia, pero sí quiero decirle que ni siquiera la OMS la recomienda. Por lo tanto, yo pediría a los políticos que nos muestren documentación científica donde se demuestre sin lugar a dudas que la mascarilla es una ventaja sobre el no uso de la mascarilla. Solamente pedir eso. No importan las opiniones. Un doctor puede opinar una cosa, yo puedo opinar otra, nuestras opiniones no cuentan. Por favor, estudios científicos que la población tiene inteligencia suficiente para entenderlos, y si no se hace un resumen, donde se vea clarísimamente que el uso de la mascarilla es muy beneficioso con respecto al no uso de ella. Doctor Burgueño. ¿Qué tal? Ahora, asustado estoy. Vamos a ver, la mascarilla se empezó a utilizar en España según criterios del Ministerio de Sanidad. Y la primera impresión que dio, lo primero que dijo es que lo utilizaran los contagiados. Esto está documentado de tal forma que hasta los autobuses de Madrid, siguiendo esas instrucciones, decía: si usted está contagiado, use mascarilla. Esto lo hemos discutido, yo he tenido la suerte de tener esta tribuna para discutirlo. Y me vine aquí el primer día con mascarilla. Y me entrevistó
me entrevistasteis con mascarilla. Yo no sé cómo estamos pensando los médicos que se transmite una enfermedad vírica respiratoria. O sea, todavía no sé cómo están pensando que se transmite. Una enfermedad vírica respiratoria que está siendo de una efectividad el contagio como se está dando en estos momentos en el mundo. Y que eso, en principio, se dijo inadecuadamente por China que se transmitía por gota gruesa. Y que la gota gruesa es cuando se tose o cuando se desabrupta y cae a 1,5 metros. Esto es todo lo que se ha hecho durante las primeras semanas de la epidemia. Luego hubo trabajos muy serios y que sigue habiéndolos. El último que tengo hoy es del JAMA, doctora del JAMA, de una de las 4 o 5 revistas internacionalmente más oídas, de la estimación de viral aerosol, emisiones en el interior. Hemos dicho, se ha demostrado, que la persona cuando habla, y si habla con énfasis, como en estos momentos estoy hablando yo, está emitiendo fómites y un montón de partículas que por su peso y si no hay mucha humedad en el ambiente, quedan aerosolizadas. En el SARS-1 quedó demostrado absolutamente que existía el contagio por aerosol. Por lo tanto, lo único que hace es que tenemos una máscara que para algo esa emisión. Y todo el mundo ha dicho, lavarse las manos, naturalmente. ¿Por qué? Porque puede contactar con esta superficie que está donde han caído los fomites del doctor Burgueño. Bueno, pues muy bien, por eso hay que lavarse las manos y por eso hay que llevar mascarilla. Y además, porque no sabemos, pero sí sabemos muy bien, que hay un montón de enfermos que contagian, pero hay un montón de sanos, de personas que son asintomáticas que contagian en esta enfermedad. Y por lo tanto, esos que aparentemente no contagian, también tienen que llevar mascarilla. Esa es mi opinión. Pues vamos a saludar también en la mesa a la doctora Natalia Prego, que ha llegado ya al estudio, que estuvo con nosotros, como decía, el pasado lunes. Doctora, bienvenida otra vez. Hola, muchas gracias por la invitación. Perdonad porque había un atasco en Madrid, justo en el centro, terrible, o sea que gracias. ¿Cómo está funcionando la iniciativa? Bueno, pues muy bien, realmente muy bien, con mucha, ya dije, con mucha ilusión sobre todo, ¿no? Por abrir el debate, que es lo más importante, ¿verdad? Abrir el debate en España, que eso es lo más... Sí, en pero España y en el mundo. El debate de la mascarilla, imagínate qué debate es. No, simplemente el debate de la mascarilla es simplemente, bueno, pues estar aquí 2 médicos que pueden pensar diferente y enriquecerse. 3. Ah, bueno, perdón, gracias. Es un experto, diputado del Partido Popular y además especialista. Y una catedrática de procesos clínicos de la Universidad de Murcia. Ha habido una primera intervención, Natalia, en la que el doctor Raboso se ha posicionado, pues como no puede ser de otra manera, porque él supongo que está asesorando además al Partido Popular en Madrid. Él es un súper especialista en estas materias, porque además es experto en otorrinolaringología y por tanto algo debe saber de esto, desde luego, muchísimo más que cualquiera de nosotros, por lo menos que yo, desde luego. Y también se ha posicionado la doctora Martínez en el sentido de pedir simplemente que se abra el debate y de que se aporten los documentos científicos necesarios para que lo que podamos opinar aquí pues sea suficientemente contrastado desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, como hay un debate en la sociedad, como hay mucha gente entre los que me encuentro, que eso de la mascarilla lo ponemos intelectualmente en cuestión, como ponemos en cuestión cómo se ha llevado desde el punto de vista de la presión social el estado de alarma para conseguir determinados resultados entre la población que no estaban previstos en esa ley, que tenía unas intenciones muy concretas y que está muy perfilada por otra parte, y sin embargo se han saltado prácticamente todos los niveles de control que se podía esperar y que se podía imaginar.
De esa misma manera hemos visto las diferentes contradicciones que ha habido entre aparentes especialistas, y yo supongo que los que están en la Organización Mundial de la Salud son especialistas que junto con el gobierno hace 3 meses nos decían, puesto que además no había mascarillas, nos decían que no era necesario el uso de mascarillas, a pesar de lo que dice el doctor Burgueño, nos decían esos súper especialistas y súper políticos, tanto de la OMS como del gobierno, nos decían no es necesaria la mascarilla. Estábamos en uno de los momentos peores de la epidemia, donde ya todo el mundo sabía que la transmisión era brutal, que la carga viral era fortísima, etcétera, etcétera. Bueno, pues no era necesario el uso de mascarilla. Esos mismos de la Organización Mundial de la Salud que nos decían que no era necesario el uso de mascarillas, probablemente porque no había mascarillas. Eso ya no lo sé. Pero si es así, peor todavía. Y ahora esos mismos nos dicen que sí es absolutamente necesario. Es más, es obligatorio el uso de mascarillas. Es más, no solamente es obligatorio, sino que es obligatorio en las terrazas de los bares. Es más, es que es obligatorio si paseas por el campo tú solo con tu perro. Entonces, bueno, pues hay algunos que decimos, intelectualmente eso no nos cabe en la cabeza, pero no porque seamos unos locos furiosos, sino porque pensamos de otra manera, es decir, razonamos de otra manera, ¿vale? Bueno, para ese razonamiento y para ese debate están un doctor que piensa de una manera, otro doctor que piensa de otra manera y también lo tal, y una doctora que se incorpora ahora mismo, aparte de la doctora Martínez, y lo que queremos es que en esta mesa por lo menos se pueda hablar. Porque si este debate lo intentamos tener en otra televisión, no es posible. La doctora Prego no entrará, la doctora Martínez no entrará, serán vetadas. Bueno, pues aquí no. Aquí no. Y aquí el doctor Raboso y el doctor Buñuel le podrán decir cara a cara a la doctora Martínez y a la doctora Prego lo que crean y lo que piensen, y que lo documenten, y que cada uno aporte sus... Y ustedes, al final de este debate, pues decidan, piensen, analicen, reflexionen y tomen sus decisiones también intelectuales sobre quién de todos aporta pues un análisis desde el punto de vista de la racionalidad y de la lógica más aceptable. Esto es todo lo que queremos plantear aquí, ¿no? Nos alejamos de conspiraciones, de anarquía, de teorías no sé qué, no. Queremos simplemente que todo el mundo pueda hablar en libertad, y no creo que eso sea tan difícil ni tan malo. Bueno, por eso está usted aquí hoy, doña Natalia, y doña María José, a la que para mí es un privilegio tener, porque la escuché el otro día en la presentación de Médicos por la Verdad y me pareció que hizo una descripción de los hechos, por otra parte muy densa y muy científica, y en algunos de los aspectos yo no logré probablemente comprender del todo, pero me pareció extraordinariamente interesante. Muy bien, pues dicho esto, se lo agradezco. Primero, agradecer a Intereconomía y a usted, Julio Ariza, en especial por este debate abierto. Segundo, nosotros no estamos abiertos a todos los medios de comunicación, y el hecho de que ustedes estén siendo pues tildados de derecha, ultraderecha, facha o lo que sea, me parece indigno por parte de la sociedad española de hacer estas etiquetas y marginar a medios de comunicación que lo que hacen es intentar dar voz a todo el mundo. Por tanto, desde aquí se lo agradezco, y desde aquí hago un llamamiento a la sociedad española a que realmente dejemos ya de hacer estos sectarismos políticos, que si somos de izquierdas, que si somos de derechas. Este problema nos atañe a todos y es un problema de salud de todos. No es un problema ni de ideología, ni de política, ni de economía incluso. Es un problema de salud que tiene consecuencias económicas principalmente, y que se pueden traducir en caminos políticos de una parte o de otra, pero que en todo caso deberíamos de evitar. Por tanto, desde aquí digo esto. También digo que no pertenecemos a ninguna ideología sectaria. Yo, desde luego, hice un vídeo en el que desafortunadamente puse un ojo, una máscara. Yo ni idea, no tenía ni idea, porque bueno, todas estas teorías conspiranoicas o teorías de ideología sectaria o de ideología simplemente pues que han estado a lo largo de los tiempos pues determinando ciertos caminos, pues soy desconocedora de eso y simplemente nunca las tuve en cuenta, porque siempre he estudiado medicina y nada más. Y por otra parte... Paracelso es el científico más importante que ha tenido la medicina, y fue un médico maldito.
No te preocupes. Bueno, por pues eso. gracias, porque sinceramente No te preocupes por eso. desconocía todo eso. Bien, por otra parte, desde Argentina me dicen que si estaba inhabilitada, no estaba inhabilitada. Por supuesto que no. Tengo el carnet de médico vuelto a renovar en mayo del 2020, o sea, desde hace poquito, porque lo perdí el carnet y lo solicité, por tanto no estoy inhabilitada. Y por otra parte quería también puntualizar que ayer tuvimos un pequeño error con el hipoclorito de sodio, que no es hipoclorito de sodio, es dióxido de cloro, ¿no? Lo íbamos a decir más adelante porque nos han escrito espectadores y fue un médicos error también. que compartimos porque en ese momento hubo una asociación de ideas. Dicho esto, se lo agradezco y bueno, decir un poquito que lo que ayer hablé. Yo hago referencia siempre a documentación oficial de la OMS. Vuelvo a repetir que la OMS revisa diariamente entre 500 a 1000 artículos científicos y que elabora documentación científica con vigencia de 2 años. Hago la referencia al documento del 29 de marzo del 2020 que habla de la transmisión del virus y que se ratifica en 9 de julio del 2020 a raíz de la petición de 236 científicos para que la OMS rectificara en su afirmación de que el virus no se transmitía por el aire. A través de esa presión científica de los 236 colaboradores y pertenecientes a la comunidad científica, vuelvo a repetir, la OMS revisó, volvió a ratificar y elaboró un nuevo documento en el que corrobora que el virus no se transmite por el aire. Esos estudios que hace referencia muchos científicos y muchos médicos fueron estudios laboratoriales, experimentales, en donde había una propulsión de partículas y que simplemente se generaban a través de, lo tengo aquí porque yo no soy muy de física, un cañón Goldberg en donde tenía unos percutores y lanzaban, ¿no?, y disipaban estas partículas. Turbulencia lo llaman. Exactamente. Pero concluyeron que estas condiciones laboratoriales y experimentales no se podían traducir en condiciones humanas, o sea, que se reprodujeran a través de la tos o el estornudo, quiero decir, no se podía concluir que fuera en el hablar, porque no había suficiente velocidad. En el tos y en el estornudo sí que hay suficiente velocidad, pero en la conversación no. Entonces no se transmite al hablar, no se transmite en una conversación, así lo dice la OMS en el documento oficial del 29 de marzo del 2020, ratificado el 9 de julio del 2020. Por tanto, yo creo que la documentación oficial debe de respetarse por toda la comunidad científica, por toda la comunidad médica y por todas las autoridades sanitarias, evidentemente. También el 5 de junio del 2020 habla de la no existencia de evidencia científica que avale el enmascaramiento universal como protección en el SARS-CoV-2. Eso es literal, lo dice literal, y la obligatoriedad de las mascarillas o la necesidad solo la orienta en relación a pacientes y médicos. Quiero puntualizar una cosa porque me han dicho que han revisado los documentos del 6 de abril y del 5 de junio que no decía explícitamente eso. Bien, yo cuando hablo de texto literal siempre lo subrayo y digo literalmente pone eso y expone eso, y cuando no lo digo es una explicación aclaratoria, y me explico. En el documento oficial dice que las mascarillas tienen como objetivo controlar la fuente de infección, o sea, a los pacientes, y prevenir de la infección, o sea, cuidadores y médicos de los infectados. Por tanto, es recomendable en zonas de alta contagiosidad, reuniones masivas, por ejemplo, en los hospitales, pero que no existe evidencia científica para enmascarar y proteger a toda la población sana. Por tanto, esto es importantísimo. Por supuesto que no pone la palabra obligatoriedad, pero es evidente que yo la traduje interpretando como médico esos objetivos claros que estaba. ¿Por qué? Porque los asintomáticos, la OMS dijo evidentemente que
no contagiaban. Ya expliqué que la estimativa agrupatoria en el estudio que hace el 5 de junio del 2020 es de un 16%, incluye a los presintomáticos. Los asintomáticos están siendo en este momento personas que se le hacen un PCR positivo. Se le hace un PCR y sale positivo. La doctora María José explicará muchísimo mejor que yo lo que significa esa circunstancia y lo que significa que una persona, como dije ayer, ¿no?, que va a ginecología o va a urología o va, pues se le haga un PCR de positivo y se introduzca en los asintomáticos, o una empresa en donde se haga positivo en la prueba de PCR y se incluya como asintomáticos. Los rebrotes no son personas enfermas, son personas con PCR positivo. Hay que dejarlo muy claro, ya lo dice el Ministerio de Sanidad y lo dice en la documentación oficial, casos confirmados. Bien, seguimos, pero hablo mucho. Doña María José Martínez. Hablo mucho. Su turno. Muy bien. ¿Queréis que hable de los asintomáticos positivos? Muy bien, pues voy a hablar de eso. En principio, en España parece ser que hay 24 laboratorios validados por el Instituto de Salud Carlos III para poder hacer las PCRs. Pero hay que tener en cuenta que, como este supuesto virus y había poca experiencia sobre él, pues entonces, de cara a que se pudieran hacer test masivos a nivel mundial, la FDA, que es la referencia, como sabéis, en drogas y en fármacos, aflojó todos los estándares exigidos para la realización de pruebas. Por otra parte, hay un artículo publicado en Mayo Clinic, Proceeding, en abril, donde dice textualmente, y leo, la sensibilidad y las características generales de la prueba PCR no han sido reportadas de manera clara y consistente en la literatura médica, y eso lo dice para los infectados, cuanto más para los asintomáticos. Además, tenemos noticias de bastantes errores que se están produciendo con la PCR. Es bastante conocido lo que ocurrió con el presidente de Tanzania, que hizo pruebas a cabras y a papayas y dieron positivo. Podemos decir, bueno, pues vaya unos test que tendrán en África, pero es que el 17 de julio el Hospital Poniente de Almería ha también invalidado un montón de pruebas PCR positivas por una posible contaminación de los líquidos reactivos. Y el 25 de julio una compañía farmacéutica estadounidense se disculpa por los 600.000 falsos positivos que se han producido en el ejército de USA. Y además un consorcio de laboratorios de California está realizando el proyecto Prueba COVID. Esto es especialmente sobre los test de anticuerpos, pero porque está diciendo exactamente la bajada de estándares que hay con respecto a todas las pruebas relacionadas con la COVID-19, y eso para infectados. Estas pruebas carecen de gold estándar, no tienen control positivo ni negativo, y con respecto a la PCR se podría hablar muchísimo más, porque resulta que esta PCR, requisito imprescindible, es un buen aislamiento y purificación del virus. Y eso le puedo garantizar, y si quiere puedo desarrollar mucho más, que de momento no se ha hecho con absoluto rigor científico. Yo no afirmo ni niego que el virus pueda existir, pero sí le digo que toda la documentación científica publicada y revisada por mí, y no solo por mí, sino que le voy a citar varios expertos que también la han revisado, como por ejemplo el virólogo Stefan Lanka, como por ejemplo la biofísica Eleni Papadopoulos, como por ejemplo Valentin Turner del Hospital Royal Perth de Australia, por ejemplo David Crowe en Canadá, por ejemplo Andrew Kaufman, coinciden en que ese supuesto aislamiento y purificación del virus no cumple los estándares y los requisitos de rigor científico para poder afirmar que existe un nuevo virus SARS-CoV-2. Si además tenemos en cuenta que el genoma del virus consta de unos 30.000 nucleótidos y en las pruebas PCR apenas se analiza unos 200, suponiendo que todas estas pruebas aún así estuvieran perfectamente diseñadas con unos cebadores, diré, los cebadores o iniciadores, primer en inglés, son una cadena muy cortita de nucleótidos que se tienen que poner en el ADN que se ha retrotranscrito el ARN viral en los extremos de las dos cadenas, 3', 5', para que hibriden y se produzca la multiplicación que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, al amplificar estos supuestos ARN, pues no sabemos realmente qué estamos amplificando. Primero, porque el virus no se ha aislado y purificado de otros residuos celulares. Y se sabe ya por un procedimiento científico, por un estudio científico que se llama edición del ARN,
que las células dañadas e intoxicadas son capaces de producir ARNs de diferentes características, con diferentes secuencias genómicas. El ARN celular no es constante, como hasta ahora se creía en biología. Existe la edición del ARN, y esta edición del ARN se produce precisamente en células intoxicadas o dañadas. Esta separación del supuesto virus de los exosomas o de las vesículas que producen las células intoxicadas o dañadas no se ha hecho correctamente. Por lo tanto, lo primero que decimos es que, además, le voy a citar otro artículo más, un momentico, porque aquí tengo otro artículo que es muy interesante, publicado por los chinos, por G.H. Zhuang, en una revista científica china, que se llama Ratio potencial de falsos positivos entre individuos asintomáticos en contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19. Y concluye que entre el 47 y el 80,33% de los positivos son falsos positivos. Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, suponiendo que aún los test se hayan hecho perfectamente, correctamente, con la secuencia génica que ha sido proporcionada por las bibliotecas genómicas, que se hayan elegido perfectamente los primers, que se haya producido la amplificación y que dé positivo, pues no sabemos lo que estamos amplificando, no lo sabemos, porque pueden ser perfectamente ARNs editados por una célula dañada por tóxicos, por virus, por el SARS-CoV-2 hipotético o por cualquier otro virus. Sobre todo teniendo en cuenta también que las proteínas e incluso las secuencias genómicas de los diversos coronavirus pues tienen muchos rasgos en común. Concretamente con el SARS-CoV-1 tienen hasta el 80% en común. Entonces, lo primero que hace falta es que nos digan realmente, que hagan un verdadero estudio de cómo se produce ese aislamiento y esa purificación mediante sucesivas centrifugaciones, mediante centrifugación en gradiente de densidad, y aún así nunca van a poder separar totalmente los viriones de ARN de otros residuos celulares. Se nos habla de la comunidad científica, pero ¿qué es la comunidad científica? Más bien diría yo, la ciencia manipulada por unos determinados organismos internacionales que son privados y que tienen o que pueden tener por lo menos oscuras intenciones. Por favor, nuestros políticos, que se informen bien, que den voz a científicos muy reputados de mucha categoría, que no soy yo, esta pobre profesora, sino otros muchos científicos muy reputados que están negando esto, que están diciendo que nos están manipulando, que están diciendo que hay oscuras intenciones detrás de todo ello. Por favor, ¿hay algún político aquí que quiera escuchar esto? Pues sí, está el doctor, ¿cómo se llama? Perdón, porque no entré al principio. ¿Doctor? Raboso. Raboso, está el doctor Raboso, que le felicito por estar en esta mesa y escuchando cosas que realmente pues, nos contrastan mucho, ¿no? Nosotros nunca negamos la existencia del virus en tanto en cuanto lo más importante son las consecuencias, ¿no? Cuando ahora se ha entrado todo este debate, ¿no? Que si es un exosoma, que si no, que si el virus... Mira, es que yo soy médico de pueblo, ¿sabes? Y yo igual. ¿Ah, yo sí? soy, sí, pues sí. vamos a discutir como médicos de pueblo. Claro, es que entonces a mí, sinceramente, claro. Venga. Vamos a ver, Claro, vamos a ver, doctora, por favor. No, que empecé Tenemos yo. todos Espere, que no acabe. Ahora le toca al doctor Vale, Burgueño. quiero decir que las consecuencias médicas son las que nos interesan, ¿no? Así, y la pues, gravedad. me parece bien. O sea, eso es lo nos más hemos creado, importante. Nos hemos creado Lo más importante. Lo más importante. Mira, Como médicos, claro, ¿no? Claro. O sea... Primero, como los asintomáticos. Sí. Yo tuve un profesor de medicina que se llamaba profesor Casas, que todavía tiene escrito Sí. qué era la enfermedad. ¿Qué era la enfermedad, doctora? Como médico de pueblo, Sí. pues él como médico catedrático de medicina interna decía, la enfermedad es una rara cuestión, porque una enfermedad que es la oclusión de las arterias que van al pie, anatómicamente tan visual como eso, deja incapacitado al cartero pedáneo y no se entera que la lleva, el rico banquero. Esa es la enfermedad. Los médicos somos intérpretes Sí. de la enfermedad. Y yo, la enfermedad... Más bien de la salud, ¿no? De las personas. No, de la enfermedad. Los médicos entendemos de enfermedad. Sí. Bueno, de la salud hablamos más tarde. Porque la salud a lo mejor debemos más a los ingenieros, a los que nos han traído el agua, a los que nos purifican el aire. Sí, muy bien. Aún así deberíamos de potenciar más incluso en la salud, ¿no? Ya empezamos a hablar del aire. Mira, yo no lo sé nada más que
Cuando el cólera aparece en el mundo, un médico vulgar de pueblo dice, ese pozo tiene algo venenoso, porque todos los que beben de ese pozo tienen diarrea. Eso es medicina basada en la evidencia, que nosotros llamamos. Yo no sé lo que es eso. Sí, sí. Eso es medicina. Y es importantísimo. Bueno, bien, y entonces, cuando uno ha ido a un restaurante y está descrito, la doctora lo habrá leído, como lo has leído tú, como lo he leído yo, como lo he leído. Está descrito que unos señores que estaban en el piso de arriba contagiaron a otros señores que estaban en el piso de abajo de la misma enfermedad. Que ahora resulta que no tenemos medios para diagnosticarla, porque el PCR, según la doctora, no nos sirve porque tan solo ve y duplica pasa del RN al ADN, que lo entendemos. No lo dice la doctora solo, lo dice la OMS y el premio Nobel, doctor Canimúlez. Lo de la OMS discutimos cuando quieras, porque yo me leo todos los artículos todos los días. Yo no puedo discutir sobre la OMS porque como sanitaria... Me dejas, porque tú has hablado un rato. Entonces, los asintomáticos han sido el gran problema de esta Es que no tengo capacidad como para discutir a la OMS. O sea que sí, ni yo ni nadie, yo creo. A las actuaciones de la OMS sí. A las actuaciones de la OMS sí. No, a la documentación oficial no. Eso tiene que ser para todo el mundo. Si no, ¿qué referencias y a la no tenemos? oficial. Vamos, desde que la OMS inventó... Eso es documentación científica, no me lo puede negar, doctor Burgueño. Si no, no tenemos rigor científico. Mira, te traigo y mi colega también. ¿Me quieres leer este artículo, por favor? Son artículos que son estudios preliminares, no son preliminares papers. En el 27 de julio. Preprints. Y tenemos que decir entonces, claramente eso a la si la sociedad. evidencia de que unos señores estaban arriba y otros abajo contagiaron una enfermedad que tenían los de arriba... Sí, pero eso hay que extrapolarlo a muchísimas otras evidencias a lo largo del mundo para que se apliquen realmente con rigor científico y autoridad moral unas medidas sociales y sanitarias que afectan a toda la población. ¿Cómo se pega esto? ¿Cómo se pega? Pues como toda la vida, doctor Burgueño, como toda la vida con las enfermedades respiratorias, no hay mucho más. Toda la vida fue igual. Tos, estornudo, ¡ay, qué mal estoy! ¡Pumba, me quedo en casita o voy al hospital! Se acaba de aclarar, se transmite por la tos, por el estornudo y hablando... No, hablando no. Pero dejadme preguntaros a los dos. Yo estoy de acuerdo, yo no soy médico, no puedo entrar en este debate. El que está enfermito, pero como hace siempre. 3 meses no eran necesarias las mascarillas. Exacto. Ese mismo gobierno que ahora las hace obligatorias acepta... Y ahora tampoco, sería. No, perdón, que es que no quiero yo, simplemente me atengo a los hechos que veo porque intento analizarlos. Al gobierno claro que le critiqué cuando dijo... Vamos a ver, sí, y pero yo agradezco vamos a una ver, opinión pero había externa. médicos en la Comunidad de Madrid en ese momento que son los que hoy han aconsejado a Isabel Díaz Ayuso que las mascarillas sean obligatorias hasta en las terrazas de los bares. Esos mismos médicos, cuando el gobierno dijo no son necesarias las mascarillas, ¿sabían que se contagiaba así? Porque si lo sabían y lo tenían tan cierto como aquí se está diciendo, ¿por qué no hicieron nada y se callaron? Si era así, si es así. Ellos son preguntas que me hago que en Madrid, y como auténtico... Perdona, pero creo No que en es Madrid... así porque no existe evidencia Es que eso yo creo que no es científica. así. No es así. A ver. Esto no es un debate médico. Los debates médicos pueden ser tremendamente técnicos, muy acalorados en ocasiones y donde se pone encima de la mesa pues datos sujetos a análisis matemáticos y la discusión puede llegar a niveles difícilmente inteligibles incluso para nosotros mismos. Tenemos que asumir el hecho y asumir la responsabilidad que estamos hablando de cara a la población. Y la población quiere sacar de este debate un criterio, entiendo yo. Correcto, correctísimo. Entonces, nos podemos permitir muchas cosas, pero nos generar confusión e incertidumbre. Si hay algo que el ser humano maneja desastrosamente mal, es la incertidumbre. Pocas cosas producen tanta ansiedad como la incertidumbre. Entonces, yo creo que hay que ser responsables y no generar incertidumbre. Correcto. En la medida que podamos evitarlo. Correcto. Para no generar incertidumbre tenemos que determinar una serie de cosas que son blancas o son negras. Y dejar bien claro cuál es la base, una base estable sobre la cual cada uno luego se forme su criterio. Y yo creo que hay cosas que son irrefutables. Algunas de ellas las he visto aquí más o menos refutadas, lo cual me parece extraordinariamente asombroso. Pero yo creo que hay una serie de cosas que son difícilmente negables y difícilmente controvertibles, por así decirlo. Así que se me ocurren
a bote pronto, esto está producido por un virus. Esto está producido por un virus. Exacto. Un virus que se llama coronavirus. Es un virus... Exactamente. Señora, por favor. Ay, perdón. Gracias. Un virus que tiene presencia en este planeta desde hace probablemente milenios o cientos de miles de años, que tiene unos reservorios animales conocidos, que yo los estudié cuando estudié la carrera hace 30 y tantos años. O sea, quiero decir que esto no es un virus nuevo y se conoce más o menos su presencia dentro de los seres vivos y en el contexto general de la biosfera. Por tanto, no es un enemigo que haya venido de ningún lado y se conoce relativamente su comportamiento, por lo menos en algunos aspectos, y es un virus caracterizado. ¿Está hablando del SARS-CoV-2? No, ¿puedo preguntar? No. ¿Está hablando del SARS-CoV-2? Vamos a dejar al doctor Raboso que termine su exposición. Yo he guardado un silencio respetuoso mientras usted hablaba y me ha costado, y le pediría, por favor, que mantuviera usted el mismo respeto hacia mí. Como no estoy acostumbrada, perdón. Bueno, Gracias. Entonces, no debe asombrarnos que haya especies animales donde exista este virus. De hecho, está perfectamente reconocido, admitido y publicado desde hace decenios. Este se caracterizaba habitualmente como un virus animal. ¿De acuerdo? Otro aspecto que yo creo que es incontrovertible es que el contagio de este virus dentro de la especie humana, probablemente también otras especies, pero desde luego dentro de la especie humana, es fundamentalmente respiratorio. Quiero decir que este virus se contagia porque sale básicamente de nuestro árbol respiratorio y consigue alcanzar otros árboles respiratorios de otras personas. ¿El cómo llega ahí? Que llegue a través de aerosoles, que llegue a través de gota gruesa, que llegue de no sé... Eso da igual, es que me da lo mismo. Va de árbol respiratorio a árbol respiratorio, fundamentalmente. Es verdad que existen otras variables de contaminación, pues probablemente por contacto, por objetos contaminados, etc. Pero hoy en día la impresión que tenemos la gente que hemos estado frente a este virus cotidianamente, 24 horas al día durante muchos meses, es que la respiración es la forma preferente de contagio de este virus. Creo que es una deducción lógica que si el virus se transmite del árbol respiratorio de una persona al árbol respiratorio de otra persona, la interposición de barreras entre los dos árboles respiratorios debe funcionar, debe limitar el contagio, debe reducir, en el peor de los casos, debe reducir lo que llamamos el inóculo, es decir, la cantidad de virus que es transmitido de un lado al otro, o a lo mejor incluso impedirlo completamente o reducir a tal cantidad, de tal manera ese inóculo, esa cantidad de virus, como para que ni siquiera llegue a producir enfermedad. ¿Qué barreras disponemos para que no haya contacto entre la respiración de una persona y otra? Pues dos, básicamente, la interposición de una barrera física, como puede ser una mascarilla, o la distancia. ¿De y desde ese punto de vista, pues las mascarillas parece que en un ejercicio lógico pueden tener una función. Está tremendamente demostrado. Está incluso cuantificado matemáticamente en función del tiempo de exposición, de la cantidad de eliminación de virus y de las mascarillas que lleve una persona y su interlocutor, cuál es el riesgo de contagio. Quiero decir que eso, hay ahora mismo una literatura masiva sobre este virus y eso está estudiado, pero que no, las conclusiones no son una afrenta a la lógica. Ya digo que si esto va de un árbol respiratorio a otro, la interposición de una barrera efectivamente debe tener una efectividad. Y las mascarillas pretenden tener esa efectividad. Ahora bien, luego vamos a una cuestión menos científica que es el mundo real. Y es que si establecemos una norma como es la utilización de mascarillas y empezamos a sujetar, a matizar esa norma a cuestiones de usted tiene que tener una mascarilla si es un interlocutor a menos de 2 metros. Si lo tiene 1,5 metros, pues tal. Si lo tiene esta edad, puede no llevar mascarilla. Si está en estas circunstancias, tampoco. Si está usted infectado, entonces sí. Pero si no está infectado, pues entonces no sé cuántos. En fin, y vamos interponiendo una serie de otros sís, por así decirlo, a la aplicación de la norma de llevar mascarilla, al final es poco menos que ininteligible. Yo tengo que decir que ahora mismo no estoy muy seguro de saber todas las situaciones en las cuales está indicada el uso de la mascarilla en la comunidad.
como tú has comentado, es muy probable que un señor que está paseando a su perro por el campo no necesite una mascarilla, ¿vale? Pero a la población en general hay que decirle, o usan mascarilla o no usen mascarilla, porque lo que sí que es evidente es que decir, bueno, en estas circunstancias puedes no utilizarlo, en estas otras, sin embargo, sí tienes que utilizarlo, pero si tienes tanta edad, no la debes utilizar, pero si lo tienes, sin embargo, estas condiciones de estado general, entonces sí que la tienes que utilizar. La gente se termina perdiendo, la gente necesita recibir un mensaje claro acerca de las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre qué hacer o qué no tiene que hacer. Y el introducir unas matizaciones abundantes termina generando un cierto grado de confusión. Yo cuando venía aquí, he venido en un taxi y, hombre, he visto mucha gente con mascarillas. En Madrid, en general, el tema de las mascarillas se está cumpliendo bastante bien. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los resultados que estamos teniendo últimamente. Pero había gente que llevaba la mascarilla en la barbilla, otros que llevaban la mascarilla en el codo, otros que no llevaban directamente mascarilla. De alguna forma hay que uniformizar la indicación de mascarilla o renunciar al uso de mascarilla. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora mismo, en una situación en España, en la cual está habiendo en algunas zonas de España diseminación comunitaria, en Madrid hay una diseminación muy limitada, las normas que se utilizan, yo creo que están indicadas el uso de las mascarillas. Que es verdad que hay algunas circunstancias que probablemente no se necesita, pero que ya digo que es que si se especifican esas circunstancias, al final acabamos con una norma de 400 páginas. Y eso al final no lo termina entendiendo nadie. Mientras haya zonas de España donde haya diseminación comunitaria, la utilización de mascarillas está claro que es algo que se debe considerar. Y Madrid lo está haciendo porque quedan semanas para que, por ejemplo, abran los colegios. Y tenemos que intentar llegar a esa situación lo más limpios posibles de virus. Entonces, a mí, yo soy un firme partidario de su utilización. Tenemos que hacer una pausa brevísima. El debate está muy interesante, pero los tiempos mandan en el directo, ya lo saben. 2 minutos. No es que esté interesante, el debate está muy caliente. También, también, muy caliente. Pero a mí me está pareciendo muy interesante. Yo voy a intentar, por lo menos a mí me gustaría mucho que esté todo lo caliente que ustedes quieran, pero que nos escuchemos los unos a los otros con el respeto necesario y con la tolerancia necesaria, porque es que si no, no hay manera de que llegue la luz a la gente, ¿no? Es decir, que yo puedo escuchar muchas veces y escucho tantas cosas que me repugnan al corazón y a la cabeza y bueno, y tengo que seguir escuchándolas, ¿no? Esa también es una actitud, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo las normas que acaba de hacer sacar la Comunidad de Madrid, que dice que saldrán en el boletín oficial de la comunidad, entre las que están, por ejemplo, que no podrás reunirte en tu casa más de 6 personas, ¿no? Es decir, la comunidad me va a decir si yo, además tengo una hija que tiene 6 hijos, no sé cómo lo van a hacer, tendrán que sacar a 2 de su casa para no tener que reunirse en casa, ¿no? Y desde luego no podrán ir a ver a sus abuelos, no podrán... En fin, hay muchas cosas que estoy leyendo ahora mismo que no podrás pasear entre las 12, la 1:30 de la mañana y las 7 de la mañana. Tendrás que explicar, justificar por qué estás en la calle. Y no vale decir que estás paseando porque serás multado y llevado a casa por la Policía Nacional. En fin, a mí también me cuesta estarme reposado y tranquilo cuando leo estas cosas, María. Así que si quieren ustedes hacerse socios del Club de Amigos, mejor, porque si no, nos van a cerrar esta tele por decir cosas que no debemos decir. En fin, llamen mientras hacemos este parón publicitario, que no. llamen al Club de Amigos de Toro Televisión y estén con nosotros, porque vamos a necesitar, con las cosas que vamos a decir, vamos a necesitar que nuestros espectadores estén con nosotros. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión hablando sobre coronavirus. Nos acompañan en la mesa la doctora Natalia Prego, médico de familia, impulsora de Médicos por la Verdad España, el doctor Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, también el doctor Eduardo Raboso, que está tratando de confirmar cuáles son finalmente esas medidas que se aplican desde este jueves en la Comunidad de Madrid, y la doctora María José Martínez Albarracín, que no sé si quiere añadir algo a lo que decía antes de la pausa el doctor Raboso. Pues sí que quiero añadir, vamos a ver, una cuestión, desde luego que hay que dar información veraz e inteligible, pero la información veraz e inteligible tiene que estar siempre fundamentada en algún tipo de criterio científico,
porque si no, a base de repetir consignas y de dictar normas, pues lo único que estamos haciendo es propaganda. Entonces, dicho esto, voy a decir que si bien no está demostrada científicamente la existencia de un nuevo virus llamado SARS-CoV-2, la existencia de los coronavirus sí que está confirmada desde hace efectivamente muchísimo tiempo y todos lo hemos estudiado en la Facultad de Medicina. Pero los coronavirus humanos producen simplemente resfriados comunes. Raramente nunca se había descrito una enfermedad tan grave como lo que se ha venido a llamar COVID-19. Por supuesto, yo no niego la enfermedad, no la puedo negar. Son testigos de esto, montones de compañeros, montones de casos. Sí que es cierto ¿El SIDA que no es un coronavirus? Los 43.000 fallecidos que ha habido por exceso de mortalidad en el periodo desde marzo hasta mayo, no todos han fallecido por la COVID-19 grave, porque en las residencias de ancianos, que han sido aproximadamente unos 20.000, pues ya sabemos qué ha ocurrido, se ha negado el tratamiento, se ha negado el ingreso en hospitales, se han dado tratamientos inadecuados, cuando no se les ha sedado y se les ha dejado morir solos. Pero los que sí han muerto de la COVID-19 grave, lo que no está demostrado es que eso lo haya producido un coronavirus. Por supuesto que los coronavirus se transmiten por gotitas respiratorias y que el contagio es respiratorio, pero eso quiere decir que ese contagio va a producir una COVID-19 grave. Entonces, ¿por qué ahora todos estos asintomáticos? ¿O es que el virus de pronto se vuelve muy agresivo y muy grave cuando quiere, en el invierno, qué casualidad, y ahora, después, ya que estamos en primavera y en verano, no es tan agresivo? ¿No será que el sistema inmune de las personas con más vitamina D y con unas condiciones atmosféricas mejor es capaz de resistir también mejor todas las agresiones, tanto víricas como tóxicas? Pero es que además le voy a decir que hay estudios estadísticos que correlacionan con una probabilidad nada despreciable y que urge hacer estudios en profundidad de toxicología en relación a la COVID-19. Y esa toxicología está en relación con las ondas electromagnéticas como del tipo de la telefonía y del 5G. Es innegable, hay una correlación hasta de nivel frontera. Es más, yo he visto estudios en PubMed, que por cierto ha sido retirado, y otro estudio también de la Universidad de Minsk, en el que correlacionan directamente la posible toxicidad celular con aparición de síndromes del tipo del COVID-19. Pero es que además hay otro estudio también que correlaciona esa toxicidad celular y ese desencadenamiento de ese síndrome tan grave con la vacuna de la gripe. Sí, señores, con la vacuna de la gripe. Y les voy a decir mediante qué proceso. Pues mediante un síndrome que se llama mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Esto está descrito perfectamente para el dengue epidémico natural, que puede convertirse luego en un dengue hemorrágico mortal cuando se sufre una segunda reinfección, pero también está descrito como experimento de laboratorio y está descrito precisamente para la gripe, está descrito para el VIH y para la hepatitis C, y por eso no se ha podido hacer vacuna, y está descrito también para los coronavirus. Resumiendo, y para que nos puedan entender también las personas no científicas, cuando se producen inmunizaciones mediante el estímulo de los receptores TH2, es decir, de las células B, de los linfocitos productores de anticuerpos, se va a producir una cosa que se llama células memoria, células de memoria inmunológica. Y esto va a condicionar que las sucesivas respuestas inmunológicas de anticuerpos vayan a estar mediadas principalmente por estas células memorias y no por linfocitos vírgenes que producirían unos anticuerpos mucho más específicos y mucho más adecuados para el patógeno con el que entran en contacto, en un segundo contacto. ¿Qué ocurre entonces? Que si se producen muchos anticuerpos que no son altamente específicos, van a ser anticuerpos no neutralizantes del virus. Y estos anticuerpos se ha descrito un fenómeno por el cual disminuyen también la inmunidad celular mediante la bajada de los receptores de tipo TOL en las células presentadoras de antígeno, pero bueno, en cualquier caso, disminuye la inmunidad que depende de los linfocitos efectores, que son aquellos que acaban con el virus rápidamente. Y, sin embargo, favorecen, mediante unión del anticuerpo a los receptores, de la fracción cristalina, bueno, de unos receptores celulares, favorecen la entrada del virus en la célula. Con lo cual, lo que entonces se va a producir ante un segundo contacto con ese virus o con virus similares, no exactamente iguales, lo que se va a producir es una tormenta de citoquina y un síndrome indistinguible de la COVID-19. Es decir, Doctora, puede ser,
lo que sea, pero que hay que investigarlo. Puede ser una reacción inmunológica agravada como consecuencia de una inmunización previa con un virus similar, que lo que desencadena es una reacción de anticuerpos no neutralizante, una bajada de la inmunidad celular con los linfocitos citotóxicos efectores y entonces una tormenta de citoquinas en un esfuerzo inmunológico por defenderse del agresor ineficiente. Nos estamos Como nos viendo hemos mucho de... pasado mucho de tiempo antes de la primera pausa, tenemos que ir a otra pausa brevísima. Gracias por esa aportación, doctora, y enseguida le doy la palabra a la vuelta al doctor Raboso, que veo que negaba con la cabeza. No se vayan hasta ahora. Yo sí me voy. Estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el Toro de Televisión, hablando del coronavirus en este miércoles 29 de julio y tras la intervención de la doctora María José Martínez Albarracín, decía a los espectadores que daría la palabra al doctor Eduardo Raboso. Bueno, yo sigo en mi empeño de transmitir mensajes claros a la población. Yo recientemente, hoy mismo, he tenido una conversación técnica sobre esta cuestión y quiero transmitir a la población general que hoy por hoy no existe ningún debate abierto acerca de lo que voy a decir ahora. Los anticuerpos generados por este virus, a fecha de hoy, se consideran protectores. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy a decir de otra forma. Hoy por hoy, la medicina formal de los países serios de este planeta considera que los anticuerpos que se producen cuando un ser humano está infectado por este virus protegen de infecciones subsiguientes. Ad eternum. No tenemos seguridad, no me has dejado terminar, no tenemos seguridad de cuánto duran esos anticuerpos. Hay infecciones virales que producen anticuerpos, como tú dices, ad eternum, por ejemplo la polio, ¿vale? Y otros que no producen una inmunidad permanente. Es cierto que los coronavirus, la evidencia, las cepas que por ahora pasan por el ser humano, que producen cuadros conocidos como el resfriado común, es uno de los virus que producen el resfriado común, no produce una inmunidad permanente y por eso sufrimos un resfriado de vez en cuando. Son las razones por las cuales podemos sufrir un resfriado de vez en cuando. Por lo cual, queda por ver cuánto dura la inmunidad inducida por la infección por el virus. Pero mientras existan anticuerpos inducidos por el virus, los anticuerpos que ahora mismo se detectan son protectores. ¿Cuánto dura la inmunidad? Todavía no se puede afirmar. Por Hay que decir que es una doctor, enfermedad que tiene muy pocos meses de las evolución. musas al teatro y en la misma línea de usted de llegar a transmitir mensajes fácilmente reconocibles por los ciudadanos, incluso por mí, que soy el más tonto probablemente de todos ellos. ¿Los asintomáticos contagian o no contagian? Los asintomáticos, por claro, vamos a ver. Un asintomático es un paciente que tiene el virus dentro, que lo tiene activo y que no tiene síntomas. ¿De acuerdo? Si tiene el virus dentro y lo tiene activo, contagia. ¿Los asintomáticos contagian, doctor Burgueño? Por supuesto. Los asintomáticos infectados. Con infección activa. Con infección activa. No, sí. No, vamos a ver. ¿Qué es infección activa? ¿Qué diferencia hay entre infección activa y no que activa? tenga el virus replicándose en su interior. Pero no tiene ningún síntoma, ni lo va a desarrollar. No tenga ningún síntoma. ¿Y ese señor contagia? Tiene el virus Doctora replicando, Prego, ¿contagia? La OMS dice que no, lo expone y lo pone. Por tanto, yo siempre... No, eso no es verdad que la OMS diga que no. Por favor, ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone la OMS que no? Los asintomáticos, en el documento del 9 de julio del 2020, en el documento del 29... Principalmente el del 5 de junio del 2020, perdón. Porque el 9 de julio del 2020 ratifica que las PCRs no indican infecciosidad del virus. Por tanto, lo que el doctor Raboso está diciendo es inexacto a nivel oficial porque dice que hay virus activo. No hay virus activo en los asintomáticos. Bien, sigo. El doctor Raboso decía que esto no era un debate médico. ¿Puedo seguir yo? Sí. Me ha interrumpido. Vamos a ver, que yo no creo que pase nada por interrumpirse. Lo único que les pedimos en televisión es que no se solapen, pero interrumpirse por supuesto. Perfecto, y con toda paz y con toda antes, tranquilidad. Pues claro. Yo creo que también es mejor. Yo también creo que aviva el debate. Mejor, mucho mejor. Las PCR detectan presencia de materia viral en el organismo. Exacto. Lo cual no quiere decir que el virus que detecta la PCR sea viable.
¿Me explico? Vamos a ver. Que no lo es. La PCR puede detectar fragmentos de virus, que ya no son contagiosos. Una persona cuando tiene una infección por el virus, al final mantiene en sus secreciones restos virales que son detectables por PCR, pero ya no está esos infectado. virus no son infecciosos. ¿De acuerdo? Correcto. Lo cual no quiere decir, bajo ningún concepto y de ninguna forma, que la PCR no sea una prueba válida para detectar el virus. Doctor, el problema es que la PCR puede llegar a detectar fragmentos. En ese caso, si te detectan fragmentos, ¿los puedes transmitir? Es decir, ¿puedes No, contagiar? los fragmentos no Ya son contagiosos. Ya no. No, no son contagiosos. Lo que pasa es que las técnicas de laboratorio que permiten detectar virus activos e infecciosos no son técnicas que sean generalizables, me explico, son técnicas absolutamente de laboratorio, absolutamente experimentales. O sea, la PCR detecta la presencia del virus en el ser humano, sea un virus activo o sean fragmentos inertes, ¿de acuerdo? Pero tiene un gran valor, Vale. que no se puede decir bajo ningún concepto. Usted recalca que los asintomáticos contagian. Los asintomáticos Y usted con dice el virus que la activo en OMS su dice interior, que no contagia. Es Yo que- me cuesta es que muy, vamos. yo lo comprendo. Yo Es que tengo una esta- enorme credibilidad por el doctor Raboso, que me parece un fuera de serie. Y usted me dice que la OMS asegura por escrito que los asintomáticos no contagian. Estimativa ¿Me puede- agrupatoria del 16%, sí, se lo he explicado. Él mismo está argumentando eso, diciendo que los PCRs detectan una presencia viral y no activa. Es lo que dice la OMS, persistentemente positivo sin indicar infecciosidad. Esto sí que es literal. Yo siempre digo y explico lo que es literal o no. En relación a lo que estaba diciendo antes, le interrumpí, doctor Raboso, y le pido disculpas porque él estaba hablando, me pareció que estaba hablando de coronavirus que eran médicamente conocibles y conocidos desde hace muchos años. Y se presupone que el SARS-CoV-2 es nuevo, por eso le pregunté. Bien, por otra parte, él dijo que no había debate médico. Bueno, yo creo que aquí lo que se está hablando es de cuestiones médicas, sanitarias y no políticas. Está fundamentado en la salud de las personas. Después, no crear incertidumbre en la población, por supuesto. La incertidumbre realmente se genera dentro de la población al ver que en un bar sentado podemos estar sin mascarilla, en cambio cuando nos levantamos nos tenemos que poner la mascarilla. Eso racionalmente pues atenta pero con eso provoca son una reacciones incertidumbre. diferentes de la población. Y eso, La incertidumbre, estamos, exacto. No, pero eso estamos de acuerdo. Es por estamos eso. de acuerdo. Que el rito... Hay una demanda de la población. Que el rito que se ha creado Claro. es un rito que se han creado unas costumbres inadecuadas. Claro, porque por si hay que eso- llevar mascarilla, hay que llevarla entre... Y yo pienso que hay que llevar mascarilla, ahora mismo me la debo poner para hablar con usted. Pero por supuesto que me la Yo no. debería poner. Yo pero no. hace mucho tiempo que aquí me aconsejaron que no me la pusiera. Bien, pero bien. Lo que te quiero decir, además de eso, es que, y el SARS-1, Sí. 2002, Sí. el SARS-1 era una enfermedad terrible. Eso de que era una enfermedad, que es una enfermedad modesta, es terrible. Y el MERS, hay 7 enfermedades de coronavirus. 4 son bastante inocuas. 3 muy graves. El SARS-1 gravísimo, el MERS gravísimo y el SARS-2 gravísimo está siendo. Por lo tanto, esto es así. Bueno, eso es lo que yo me leo en un libro que tengo de virus de hace alrededor de 6 meses, Claro. así de gordito. Sí. No es otra cosa. Sí, y tiene toda la razón. Lo que pasa es que no es tan grave como la gripe española, como la peste bubónica, como el ébola o como el antrax. De la gripe En española, donde se murió el 5% de la cual me he leído población. un librito fantástico de Claro. hace unos días. Me la he leído. No podemos compararlo. No, porque es teoría, porque es una bonita cosa. Porque en el año 2010, en el año 18 no existía estudios sobre los No, virus. quiero decir la pandemia en sí mismo, ¿no? Que no se había puede una guerra comparar por con medio. esa gravedad. No sabemos. Es que se atribuyeron a esa cantidad de muertos, se atribuyeron y probablemente fuera real, pero efectivamente... Fueron, porque en cada casa Claro, se moría uno casi hoy para en algo España. sirven los médicos y para algo sirven las hospitalizaciones Sin duda. y para algo ha servido la unidad de cuidados intensivos y para algo sirven todas estas cosas, evidentemente. Mira, Sí, pero es mucha diferencia porque se murieron casi 100 millones de personas, 100 millones en la realidad. Y aquí hoy estamos cercanos a claro, las cifras y de entonces 650. había una forma Era- de luchar contra la enfermedad que no tenemos.
Doctor Raboso. Sí. No es comparable la gripe española con la situación actual. O sea, la gripe española Claro. se produjo en un momento en el cual, para empezar, la ciencia médica no tenía capacidad Exacto. de detectar ni siquiera conocía los virus. Claro. Bueno, que Y no era luego española, muchos- por cierto, para aclarar. No China, era española. era China. Era- No, lo que pasa es que no, España China fue no. el único país, como todos los demás estaban en guerra, era el único país Claro. que sacó registro y sacó un estudio mínimamente serio de esa enfermedad. Por eso se llamaba gripe española, no porque se originara aquí. Aquí mató a mucha gente. Pero mataba a mucha gente fundamentalmente por las complicaciones de las sobreinfecciones bacterianas en una época preantibiótica. O sea, no es una cosa equiparable, o sea, no lo es. Esto de virus es una cosa que hay que tomársela muy en serio, que hay que exponer a la población las medidas que se toman, las indicaciones que se le hacen, las normativas que se estipulan. Hay que adelantarse a las situaciones, y yo creo que los españoles hemos aprendido lo que significa no adelantarse a las situaciones y hasta qué punto eso se paga con vidas. Y intentar eludir de alguna forma pues las especulaciones o debilitar de alguna forma el contexto sobre el cual se construye la política de acción sanitaria frente a esta enfermedad. A mí me parece sinceramente fundamental, me parece importantísimo. Doctora Prego. Bien, quería puntualizar. Efectivamente, la OMS declara que los anticuerpos que generan los virus, lo que decía el doctor Raboso, son protectores. Se está investigando durante cuánto tiempo, pero para esas mutaciones sí. Lo que pasa que es un virus como la gripe que puede mutar de forma más frecuente, evidentemente, pero lo que la doctora María José yo creo que exponía era la apertura a nivel de investigación. Por tanto, hay que dejar claro que ella proponía, ¿no?, diferentes estudios y diferentes hipótesis investigatorias, ¿no? Y por supuesto lo que está declarado por la OMS es eso a día de hoy. Después, dice que no es equiparable. Claro que no, en absoluto es equiparable con la gripe española, con la peste bubónica, pero sí la información mediática que se está dando desde las autoridades sanitarias y desde los medios de comunicación es equiparable al terror, temor, angustia y pánico que provoca una pandemia como gripe española, porque el mensaje subliminal que está constantemente transmitiéndose equipara a nivel de su consciente colectivo a esas pandemias en donde realmente se murieron 50 millones, 100 millones de personas, y eso genera en el ser humano y en la persona una serie de problemas a nivel de salud mental y salud física que son muy importantes por parte de los médicos considerar. Y por otra parte decía el doctor Raboso que parece ser que la mascarilla es un ejercicio lógico, parece lógico que así sea, debe de ser, utiliza mucho esas expresiones y yo creo que no es una cuestión de parecer, de algo lógico, no, es una cuestión de referencias científicas, de documentación oficial y de una serie de un organismo sanitario que realmente legalmente España tiene que acatar por el Reglamento Sanitario Internacional en su artículo 18 y en su artículo 43.2. En su artículo 18 dice que hay que tener aislamiento selectivo y en su artículo 43.2 dice perfectamente que las recomendaciones sanitarias deben de estar aplicadas directamente por la OMS. Y por tanto esto es importantísimo porque ya no se trata de a mí me parece o no me parece o debe de ser. Ya no se trata. Sí que podemos decir, hay estudios de investigación, hay un supuesto, y esas palabras son identificables como apertura de investigaciones, como la doctora María José quiere decir, pero también después, cuando hacemos una nota aclaratoria, debe de estar basado en documentación oficial. Desde Médicos por la Verdad estamos abriendo un canal de Telegram en donde estamos virtiendo toda esta documentación oficial para que los ciudadanos tengan acceso a ellos y todas las personas. Y haremos las explicaciones aclaratorias debidas y necesarias, como he hecho al principio y como sigo haciendo. Bueno, yo quiero agradecerles a la doctora Martínez, al doctor Raboso, a la doctora Prego y al doctor Burriño, que si puede tener una última intervención antes de despedirnos de este fantástico debate que por lo menos ha puesto sobre la mesa que hay gente que piensa distinto que otros. A mí eso ya me parece positivo. Luego cada uno de ustedes pues valoren y juzguen los argumentos aquí aportados. Supongo que además la doctora Prego dice que hay un canal en Telegram donde van a aportar documentación fehaciente de las cosas que ella explica. El doctor Raboso ha explicado sus argumentos, el doctor Burgueño los suyos, y mientras tanto todos con mascarilla, porque tampoco nos va a quedar otro remedio, nos lo van a imponer y hay que cumplir las leyes. Y detrás de cada mascarilla pues habrá una inteligencia y un cerebro que pensará lo que quiera pensar. Nosotros solo les queremos ayudar a que eso sea así y que detrás de cada mascarilla al menos haya un cerebro pensando y no simplemente un rictus.
Don Antonio. Muy bien. No, yo creo que hay una médico en la mesa que ha tomado relación de todo lo que la OMS publica. Yo me leo las revistas científicas, no las que me recomienda la OMS, sino me las leo, sigo leyéndomelas y sigo siendo un médico con las limitaciones del conocimiento del día actual, pero a mí me parece bastante racional. Me quedan algunas pequeñas dudas sobre este virus que nos ha creado tanta controversia, porque efectivamente, como ha dicho muy bien el doctor Raboso, pero quizá matizándole, no tenemos el animal reservorio en este virus. Esto sí que está siendo sospechoso. No tenemos animal reservorio. Y ya debería tenerlo China, que es donde al parecer empezó. Y por lo tanto la OMS debería seguir esa pista. Que eso sí que se lo aconsejaría a la OMS y a la doctora el que nos dijeran pronto si este virus se va a retirar como se retiró el SARS a los murciélagos. ¿Y por qué este no se retira a los murciélagos si no lo hemos encontrado en los murciélagos? Pues esto sí que es un interrogante. Hay muchos interrogantes. Bueno, por lo pronto, doctor, y de verdad, muchas gracias, doctor Raboso, gracias, doctora Prego. Doctora Martínez, muchísimas gracias. Quería solo, ¿puedo puntualizar una cosa? Nosotros estamos realmente en contra de las mascarillas por no tener evidencia científica que avalen esa protección, lo dice el 5 de julio del 2020, literalmente y textualmente la OMS, pero aparte por los efectos dañinos a la población sana que producen las mascarillas, efectos gravísimos de infecciones respiratorias, neumonías, en donde está descrito uno por uno en el documento del 5 de julio del 2020. Abierto, no me habrá más melones, doctora Prego, porque hay el que sabe de mascarillas y de los efectos... No deberíamos dejar esa incógnita en la población. Parece mentira. No, en está descrito, caso, nada doctora más. Martínez, por eso... ¿quería usted decir algo que no la tenemos ahí? Solamente quería decir un momento solo para terminar que en un artículo publicado en Science el 14 de mayo por la viróloga Angela Rasmussen de la Universidad de Columbia se ha visto que en sangre almacenada entre 2015 y 2018, entre 2015 y 2018, la mitad de las muestras daban una PCR positivo para el SARS-CoV-2. En cuanto a que el SARS-1 y el MERS son coronavirus graves, bueno, ahí habría que abrir otro debate si son coronavirus naturales, en caso de que realmente existan, porque tampoco han sido purificados adecuadamente, pero bueno, yo tampoco lo niego, no lo sé. En caso de que existan el SARS-1, el SARS-2 y el MERS, habría que ver si son naturales, porque efectivamente, como ha dicho muy bien un doctor, no hay animal reservorio. Y por último, decir que los estudios estadísticos que correlacionan la vacuna de la gripe con los casos graves de COVID son tan contundentes que por lo menos hay que tener un poco de prudencia y muchísimo menos hacer una vacunación obligatoria como parece que en cabezas insensatas se está por ahí vertiendo, ¿no? Entonces, pues nada. Y las mujeres, por favor, que tengan en cuenta los que viven en comunidad que ellas se van a contagiar, entonces no sé yo si la vacuna de la gripe, que no previene para nada ni las hospitalizaciones ni la mortalidad, pues mejor que no se vacunen por si acaso. Muchas gracias, doctora Martínez. Doctor, ¿Quiere usted poner el broche al debate? No lo quiere poner. Sí, perdón. Lo quiere poner. Sí, lo voy a decir. Me parece que es terrible que se haga aquí un alegato en contra de la vacuna de la gripe. Me parece de una irresponsabilidad infinita. Vamos, casi delictiva. Bueno, yo creo que no somos irresponsables los científicos. ¿Puedo terminar? A mí me gustaría, ¿sabe? Quiero decir que yo soy uno de esos científicos, ¿sabe? Y ella igual y yo igual. Entonces, y la cuestión es que la vacuna de la gripe va a jugar un papel fundamental este otoño, aunque solamente sea para discriminar los pacientes que pueden estar contagiados de la gripe o los que pueden estar contagiados de otras enfermedades. Y se valora internacionalmente como un recurso muy potente de cara al otoño que viene. Que eso pueda producir reacciones cruzadas con otros virus, etcétera, etcétera, eso es algo que dista mucho de estar demostrado, por supuesto, porque para empezar no ha empezado la vacunación de la gripe. Y en segundo lugar, porque bueno, pues es algo que tendrá que ser corroborado fehacientemente. Tal. Lo que sí que quiero decir es que si las autoridades sanitarias españolas y las de cualquier otro país indican a la población que por favor encarecidamente se vacunen de la gripe, será con todo el respaldo técnico y científico para tal afirmación. Eso es lo que quiero decir. Y como colofón a mi cuestión, aquí se han hablado de muchos
muchos artículos, de muchos trabajos. Yo creo que probablemente debemos andar por los 2 millones de trabajos los que ha producido esta infección, pero yo me voy a tener nada más que el más reciente. En medicina existe una publicación que está muy por encima de las demás, la medicina práctica, que es el New England Journal of Medicine, que tú lo conocerás bien, Antonio, y que probablemente es el que tiene la última palabra. Y acaba de publicar la última palabra la OMS. Perdón, no creo que sea así. Sí, la cuestión es supuesto. que acabo de publicar que recomienda el uso de mascarillas para toda la población general en aquellas circunstancias en las cuales no se puede evitar un contacto a menos de, ellos dicen 6 pies, 1,80 m, o sea, es decir, entre 1,5 m y 2 metros. Yo creo que eso deja el debate completamente cerrado. Ya no. Yo lo lamento muchísimo, doctora, pero creo que hemos mantenido un debate abierto. Ustedes han podido expresarse con total libertad y nuestros espectadores podrán juzgar. Nosotros no vamos a establecer ninguna conclusión. Yo creo que aquí todos somos mayorcitos para juzgar eso. Lo que sí tenemos es 1 millón más de personas con mascarilla en el paro. Probablemente en septiembre, octubre tendremos 2 millones de personas más con mascarilla en el paro y tendremos que encontrar entre todos alguna solución para que entre mascarillas, vacunas, confinamientos y demás medidas podamos sacar adelante el país sin que la gente se nos muera de hambre a partir de enero o febrero. Así que pongámonos a pensar, porque si no esto va a ir muy, muy en serio. Estamos ahora mismo con ustedes. Gracias a todos. Hasta ahora mismo. Ya estamos de vuelta y en aras de cerrar el programa de hoy les vamos a mostrar un documental que ha elaborado la youtuber Amazing Polly. Es una youtuber canadiense que ha recopilado información sobre las organizaciones médicas en Estados Unidos y Canadá y recopila también los testimonios de algunos expertos que cuentan cómo se han utilizado las políticas de salud pública en algunos casos para conseguir financiación o para implementar algún tipo de políticas. Antes que eso había una youtuber muy famosa, Ana Catalina Emmerich, que además es beata y que, dejó estas visiones. Ustedes se las hemos contado repetidamente y les animamos a aquellos que no la hayan adquirido esta colección que la adquieran, porque es un auténtico relax para el espíritu. Es un alimento espiritual e intelectual maravilloso y si ustedes leen esto durante el verano, créanme que serán gente nueva en septiembre. Mucho es una colección feliz. Maravillosa. Vamos a ver ese vídeo y volvemos mañana. Feliz tarde. Hasta ahora mismo. I have some booms for you today. Tengo información explosiva relacionada con el mundo de la salud pública mundial y específicamente con la pandemia. Al fin, sin duda, verán por qué la llamamos pandemia. Ya sé que ya hice vídeos sobre esto, pero todo esto es nuevo y no he visto a nadie hablar al respecto. La información incluirá datos inéditos sobre el evento 201, sobre Anthony Fauci. Hablaremos más sobre Bill Gates y personajes de los que ya hablamos. ¿Qué se está revelando no solo por mí, sino por toneladas de investigaciones excelentes? Lo que se está revelando, en mi opinión, es que la salud pública mundial, la salud pública en general, se administra como una mafia. Es como si hubiera un padrino en alguna parte y tuviera todas estas familias que actúan con nombres de ONGs y organismos internacionales. Son como familias de la mafia y usan el lavado de dinero y la extorsión, un esquema de protección por extorsión para dejar lisiados a los estados-nación y al mismo tiempo enriquecerse. Eso es lo que veremos hoy y, como dije, explosivo. Creo que hay información impactante aquí. La única forma de contarles la historia es como yo la fui descubriendo. Lo primero que me hizo indagar en lo que verán hoy fue esto. No sé si lo vieron. Duró como 2 horas y media. Fue una especie de videollamada evento para anunciar contribuciones, lo llaman. Su anfitriona fue Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. En estas 2 horas se presentó un desfile de líderes mundiales que parecían leer mensajes de secuestro. Parecía que les dieran un papel y debían leerlo para la cámara.
y entregar en total 8.000 billones de dólares de dinero de impuestos de sus ciudadanos. Ustedes y yo estamos pagando esto. Solo escuchen a unos cuantos seleccionados líderes mundiales a ver a qué les suena. Mejores diagnósticos, tratamientos y una vacuna segura y efectiva. Diagnósticos, tratamientos y vacunas contra el COVID. El desarrollo y la implementación rápida de diagnósticos, vacunas y tratamientos eficaces. Acceso universal a vacunas, tratamientos y diagnóstico. Acceso equitativo al diagnóstico, tratamiento y vacunas para el nuevo COVID. Debemos trabajar juntos para mejorar el diagnóstico, acelerar la terapia y, en última instancia, desarrollar una vacuna. Necesitamos que las vacunas, tratamientos y diagnósticos estén al alcance de todos. Vacunas, tratamientos y diagnósticos, el modo más eficaz de lograrlo. Debemos crear nuevos diagnósticos, tratamientos y su distribución equitativa para todos. Un acceso equitativo a diagnósticos, tratamientos y vacunas, y asequibilidad de las vacunas, terapias y diagnósticos. A fin de obtener tratamientos y vacunas. No sé a ustedes, pero a mí me da vergüenza escucharlos uno tras otro decir básicamente lo mismo que obviamente alguien les dijo que dijeran. La pregunta es ¿quién? ¿A dónde irá el dinero que se está comprometiendo? Les daré la respuesta un poco más adelante. Lo interesante de este evento de anuncio de contribuciones fue que, además de los líderes mundiales, Ursula von der Leyen también presentó testimonios de las personas que se beneficiarán. Aquí está ella, muy rápidamente, presentando a cada una, solo para que te familiarices con los nombres de las organizaciones. Para la Organización Mundial de la Salud, director general Dr. Tedros, ahora pasaremos al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, la Fundación Bill y Melinda Gates, Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, CEPI. Sin ti, Víctor, amigo mío, nada de esto habría sucedido. Víctor Dazau, presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Consejo de la GPMB, Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. La persona que hizo que me internara en este viaje fue esa última, Víctor Zhao. Víctor Zhao, que es presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Consejo de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Y pensé que nunca había escuchado sobre la Junta de Vigilancia, pero ¿por qué diría? Sin ti, Víctor, amigo mío, nada de esto habría sucedido. Y pensé que valía la pena revisar los antecedentes de Víctor Zhao. Empezaremos con eso. Víctor Zhao, en primer lugar, nació en China. Y lo siento, pero en el mundo actual, en el que entendemos la subversión y sabemos cómo China, poco a poco, ha dañado a Estados Unidos, es significativo, en mi opinión, que Víctor Zhao haya nacido en China y que su padre sea dueño de una empresa de fabricación de químicos. Fabricación de químicos. Eso es la industria farmacéutica. La mayoría de las personas, supongo, yo solía pensar en la fabricación de químicos como químicos. No había relacionado que se trata de medicamentos y venenos insecticidas, cosas por el estilo. En fin, esa es su familia. También está casado con una mujer muy progresista y creo que judía, a quien solo mencionó porque ha ganado premios de la comunidad judía, así que también recibe apoyo de ese lado. Pero escuchen solo algunas de las cosas de las que hace o hizo. Presidente de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, vicepresidente del National Research Council, canciller emérito y profesor de medicina de la Universidad Duke. Fue director de medicina en Harvard y ocupó el mismo cargo en Stanford. Formó parte de la Junta de Gobernadores para la Salud del Foro Económico Mundial y dirigió su agenda global.
También pertenece al comité asesor del director del NIH. Eso es significativo porque Anthony Fauci, en el NIAID, también está en el National Institute of Health. Hay mucho más que no aparece en esa biografía de 2018. Una de las cosas que mencionaron es que es presidente de la NAM, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Echen un vistazo al logotipo. Sé que la medicina se relaciona con la serpiente, pero suele aparecer en el báculo. Separarlos es un poco extraño y sé que haya dispuesto de manera que se vean 3 seises en el logotipo. Es una señal de advertencia para mí. ¿Cómo podría no hacerlo? No sé si pueden verlos, es difícil señalarlos. Uno está justo en el centro. Luego está uno grande, todo alrededor. Como así, y el que baja del cuello de la serpiente. Y baja justo por aquí. Víctor se presentó en una conferencia para personal de enfermería. En lugar de leerles esto, mejor véanlo. A partir del 1 de julio de 2014, reconstituimos las academias nacionales, de modo que el Instituto de Medicina es ahora la propia Academia Nacional. Por eso se llama Academia Nacional de Medicina. Con todo, no quiero que este nombre los lleve a pensar que nos enfocamos solo en la medicina, nos enfocamos en la salud. Es una misión más amplia. Quiero asegurarme de que lo sepan. Hay muchas razones por las que usamos este nombre, para fines internos, etc. La segunda es para crear informes. Estas recomendaciones son nuestras recomendaciones y con frecuencia, porque trabajo comisionado por el Congreso, por el Gobierno de los Estados Unidos y de otros países, son recomendaciones para crear políticas, regulaciones, leyes y demás. ¿Notaron que les dijo que el nombre no debía confundirlos? Y que dijo, usamos ese nombre por muchas razones. Como si dijera, necesitamos mantener la credibilidad, cuidar las apariencias. La Academia Nacional de Medicina, que fue fundada por un congreso activo, ya no forma parte del gobierno. Así es como la NAM obtiene fondos ahora. De estas fundaciones, resaltan la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización Wellcome Trust, la Fundación Rockefeller, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Foro Económico Mundial, como pueden ver. Es parte del grupo de vigilancia. Algunos se repiten. Wellcome Trust y Rockefeller son parte del grupo de vigilancia. Para mí, cuando descubrí esto, fue explosivo. La Academia Nacional de Medicina es, de hecho, una organización 501, una fundación, y obtiene sus fondos de otras fundaciones. Y casualmente es financiada por algunos de los personajes sospechosos habituales. Solo para su referencia y registro, aquí hay una gráfica. También dijeron que era parte de la GPMB, la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Esto también me generó mucha curiosidad. Resulta que ni siquiera hay que buscar demasiado. La GPMB es la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El Banco Mundial y la OMS convocaron de manera conjunta su formación en mayo de 2018. Se presentó entonces como una organización aparentemente independiente. Cuando el público escuche su nombre, no van a pensar, oh, la Organización Mundial de la Salud de nuevo, el Banco Mundial, pero están en todo. No, es una organización de pantalla, ¿no? Y no lo ocultan, pero lo tienes que buscar. Los que financian la GPMB son la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización Wellcome Trust, Alemania y esta ONG llamada Resolve to Save Lives, dirigida por esta persona, Tom Frieden, exdirector del CDC, excomisionado de salud de Nueva York, y también trabajó en Bloomberg Philanthropies. No hablaremos mucho de él, lo dejaremos para otra ocasión. En la página web de la GPMB
vemos que encargaron a varias organizaciones la redacción de informes de salud mundial. Esas organizaciones están aquí abajo: la Cruz Roja, Johns Hopkins, Chatham House, Wellcome Trust, y aunque no se lo crean, se encargaron hasta ellos mismos, el Banco Mundial y la OMS, que redactaran estos informes. Aquí agradecen específicamente a esta persona, Tim Evans. Me referiré a él en un minuto. Solo recuerden que dice eso. Estos son los informes que resultaron de este encargo. Quiero atraer su atención a este específicamente, que fue escrito por una comunidad de vigilancia independiente para el programa de emergencias de la OMS. El título en español sería "Del nunca más a la nueva normalidad", lo cual es escalofriante porque no es lo que nos dicen constantemente. La nueva normalidad, la nueva normalidad. Y ese informe fue redactado antes de este que se publicó en septiembre de 2019. Lo sé porque este informe de la GPMB tomó los resultados de todos estos y después hizo una especie de sinopsis en este. Ahora les daré un rápido resumen. Hay 7 puntos principales que emergieron de todos esos informes. Les encantará. La GPMB dice 7 medidas urgentes para preparar el mundo ante las emergencias sanitarias. Deben dedicar una partida prioritaria de recursos nacionales y gastos ordinarios a la preparación, con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el primer punto de lo que quiere la GPMB y de lo que las otras 7 organizaciones recomendaron también. Recuerden eso. Aquí están los puntos 2 y 3. Los países y las organizaciones regionales deben dar ejemplo, cumplir los compromisos políticos y financieros adquiridos. Deben construir sistemas sólidos. Ese es el punto número 3. Los jefes de gobierno deben implementar enfoques pangubernamentales y pansociales. Deben priorizar la participación de la comunidad en todas las actividades de preparación, generando confianza y haciendo partícipes a múltiples partes interesadas. No me gusta este enfoque pangubernamental y además pansocial para la preparación, porque ¿a qué suena? Suena a totalitarismo. Y no se siente así lo que estamos viviendo hoy, con que todos salgan hoy a las 8 y aplaudan y muestren su compromiso, nuestros esfuerzos de preparación o de respuesta. Usan mascarilla o serás un paria. Vigila a tu vecino si no está haciendo lo que supuestamente debería. Sí, me recuerda mucho a lo que estamos viendo hoy. Estos son los puntos 4 y 5, también relativos a la financiación. Deben garantizar inversiones suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores. Y más financiación, dinero para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también, aquí abajo junto a la flecha, la reposición de fondos de la AIF, el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Gavi y el Fondo Mundial son iniciativas de Bill y Melinda Gates. Y la AIF noté que tiene un logotipo muy parecido al del Banco Mundial y, por supuesto, eso se debe a que forma parte del Banco Mundial. Y aquí hay más. Incrementar la financiación es el punto 6. Pueden ver cómo lo diseñaron. La OMS y el Banco Mundial crearon este organismo, aparentemente independiente, la GPMB. Entonces, la GPMB solicita informes y le pide a Johns Hopkins, Chatham House, Wellcome, la Cruz Roja y al Banco Mundial y la OMS que escriba estos informes. Después, esta organización reúne los resultados de estos informes y crea otro informe en el que recomienda incrementar la financiación a todas las personas que financian a la GPMB y al Banco Mundial y a la OMS. Quise revisar más detenidamente uno de estos informes, así que abrí el de Johns Hopkins del Center for Healthy Security y caí en cuenta de que Johns Hopkins es la organización que estuvo a cargo del evento 201.
El Center of Health Security de Johns Hopkins, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, organizaron el evento 201, un ejercicio de alto nivel para planificación de pandemias, el 18 de octubre de 2019. ¿Qué? Y esperen un segundo, este informe de la GPMB se publicó en septiembre de 2019 y en octubre hicieron el ejercicio de planificación de pandemias. ¿Recuerdan que les pedí que no olvidaran el agradecimiento a Tim Evans del Banco Mundial por parte de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación? Ese de ahí es Tim. Tim también participó en Evento 201. No hablaremos de sus antecedentes ahora. Lo que quiero hacer es reproducir un vídeo de Tim hablando como panelista en el Evento 201. Cualquiera se emociona en una mesa como esta, en el momento, y después eso se pasa y todo regresa a la normalidad. Y es este problema de pánico y negligencia que hay el que dificulta desarrollar una preparación prospectiva real. Pienso que en algún lugar, quizás en la GPMB, para empezar, y algunas personas están aquí de la GPMB. La GPMB es la OMS y el Banco Mundial. Cuando el público lo escuche, no van a pensar, la OMS de nuevo, el Banco Mundial de nuevo. Es una organización pantalla. Debe haber un plan de plazos concretos con objetivos muy específicos con respecto a qué constituye un nuevo nivel de preparación global. Y debemos ver qué se requiere para conseguir su financiación. Pero hay una responsabilidad real de los agentes subyacentes que están abogando por una gobernanza global más fuerte. ¿Cuál era el punto de este hombre? Necesitamos conseguir su financiación. Eso dijo. Lamenta que aunque hagan todas estas planificaciones, como nunca hay pandemias, la gente no suele sostener la financiación, así que necesitan hacer algo para conseguir esa financiación de una vez por todas, dice. ¿Es así? En octubre de 2019, para Tim Evans del Banco Mundial, esa era la preocupación principal. Y ustedes vieron que Bill y Melinda Gates patrocinaron ese proyecto, Evento 201, y todos los informes que este supuso. Este autor, el 2 de mayo, se pregunta, ¿por qué Bill Gates niega el Evento 201? No es que le preguntaran sobre el evento y dijeran, no, eso nunca sucedió. Pero lo que sí dijo fue que el 12 de abril de 2020, Bill Gates dijo en una entrevista para la BBC, cita, y ahora aquí estamos, no hicimos ninguna simulación, ninguna práctica, de modo que tanto en políticas de salud como en políticas económicas estamos en territorio inexplorado, lo cual no es verdad, porque el evento 201 fue muy amplio y se enfocó en muy buena medida en economía, financiación, pero en lo que más se enfocó realmente, si vieron mis vídeos y los de otros lo sabrán, fue en controlar el mensaje. Se buscaba inundar el área con su propia propaganda. A couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy. And flooding good information. Flood the zone. Flood. A manifestation of flood. Flood good information. Flood the zone. ¿Y qué hemos visto? Mensajes sobre coronavirus todo el tiempo. En todas partes también están censurando cualquier cosa que se oponga o que los exponga. Por ejemplo, mi vídeo sobre Evento 201 que hice hace unos meses y tuvo casi 400.000 reproducciones. También hacen lo posible por censurar a Judy Mikovits. Todo lo que haga, cualquier cosa que haga, intentan censurarla porque está exponiendo al doctor Anthony Fauci como el fraude que es. Ahora, ¿por qué Bill Gates querría negar el Evento 201? Quizá porque si se fijan, verán el tipo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Está justo ahí. Echen un vistazo a los jugadores del Evento 201. Christopher Elias, junto con Timothy Evans y muchos otros. Chris Elias es el rostro de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Y ya que estaba viendo miembros de consejos, revisé a los de la GPMB, la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Ahí está Víctor Zhao y Chris Elias otra vez y Jeremy Ferrar. Esperen un poco. Ahí está Jeremy Ferrar y allí también. ¡Wow! Empieza a haber un patrón gigantesco emerger. ¿Ustedes no? Y este tipo, George Gao, también estuvo en el evento 201. Él es el CDC de China, Centro para el Control de Enfermedades de China. Pero se fijaron, oculté a una persona, la censuré. Lo hice porque quería que estén completamente preparados para lo más explosivo. ¿Están listos? ¿Quién está atrás de esta parte oculta? Anthony Fauci. Anthony Fauci, el tipo que dirige el grupo de trabajo del coronavirus. Ya todos ustedes saben quién es, pero allí está, entre los miembros de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, responsable de encargar todos esos informes. Informes financiados por estos de aquí. Y que creó su propio informe que al final se tradujo en el evento 201. Ahí está con todos los sospechosos habituales. Boom. Muy bien. Y aún falta más información explosiva. Solo en caso de que no supieran, Anthony Fauci dio un discurso interesante en la Universidad de Georgetown poco después de la investidura de Trump, y esto fue lo que dijo. Quiero darles una perspectiva sobre el tema de hoy, la cuestión de la preparación ante las pandemias. Si hay un mensaje que quiero dejarles hoy, a partir de mi experiencia, que sabrán en un momento, es que no hay duda del desafío para la próxima administración en el tema de las enfermedades infecciosas, tanto de las crónicas, en el sentido de enfermedades que ya existen y de las que ciertamente tenemos una gran cantidad, pero también habrá un brote por sorpresa. No tenía dudas de que habría una pandemia inesperada. ¿Cómo se puede no tener dudas de que habrá una sorpresa? Hay una contradicción en dichos términos. ¿No es interesante? Permítanme agregar esta pequeña parte. Por mi experiencia personal, la razón por la que puedo decir con cierta confianza que la historia nos dice que definitivamente tendremos sorpresas en los próximos años. Comenzó cuando me volví director de la NIAID, y eso fue en 1984. Pedí al equipo que creaba los gráficos un gráfico con el mapa de los Estados Unidos y puse en el mapa esta nueva enfermedad infecciosa, que era el SIDA, y de una forma u otra, cada vez que hablaba frente al Congreso en relación con mi presupuesto, siempre para ese fin, hablaba sobre la salud global y las enfermedades emergentes y agregaba una, a veces dos, a veces tres, ya fueran enfermedades nuevas o enfermedades que volvían a aparecer. Como si hiciera algo sin importancia. Cada vez que iba al Congreso a pedir presupuesto, simplemente agregaba enfermedades infecciosas al mapa. Supongo que eso funciona, ¿no es así, Anthony? Ni siquiera ve lo que nosotros vemos cuando lo escuchamos decir eso. Solo un poco más sobre Anthony Fauci antes de avanzar. Formó parte de la Junta Científica de la iniciativa Global Grand Challenges de Bill y Melinda Gates del 2003 al 2010, trabajando directamente para Bill y Melinda Gates por 7 años. Eso fue hace algún tiempo, pero obviamente tenían una relación estrecha. Y encontramos después que además de Víctor Zhao, también Anthony Fauci es miembro de esta organización. Al final veremos más conexiones, así que sigamos. Recuerden que todo esto empezó porque estuve viendo el evento para anunciar contribuciones para el coronavirus y quise saber más sobre el Dr. Víctor Zhao. Ya sabemos bastante de él, pero hay más cosas que aún no sabemos. También pertenece a la junta de esta organización, Research America.
Y en el sitio web de esta organización encontré un elogio hacia la organización CEPI, que traducido se titula Conectar la curiosidad con las curas, la esperanza de CEPI para erradicar las epidemias, escrito en febrero de 2017. Empezamos a leer y, por supuesto, está fundado por la Fundación Gates, la Wellcome Trust, el Foro Económico Mundial y los gobiernos de Noruega y la India, dice. Actualmente la CEPI está dirigida por una junta interna, formada por expertos reconocidos mundialmente en las áreas de salud pública, desarrollo de vacunas y enfermedades infecciosas, incluyendo al miembro de la Junta de Research America y presidente de la Academia Nacional de Medicina, el Dr. Víctor Zau. Increíble. Quería saber más sobre CEPI. Quise saber cómo era posible que solo una persona hiciera todo esto. Podemos pensar que quizás representa los intereses de otros. Y me pregunto quiénes podrán ser esos otros. Porque me cuesta creer que hizo todo esto de manera tan eficaz y simultánea. Pero estoy divagando. Quería saber si realmente él fundó CEPI. Así que investigué un poco más. Y hallé este vídeo sobre el Foro Económico Mundial. Me complace darles la bienvenida a esta conversación sobre el trabajo de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, que considero una de las iniciativas más extraordinarias surgidas recientemente de Davos. Nació de una conversación hace un año y es una iniciativa concreta entre gobiernos, fundaciones y el sector privado. Los gobiernos de Noruega, Alemania, Japón y la India, y las fundaciones más grandes del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Wellcome Trust, un fuerte apoyo de las 6 compañías farmacéuticas más importantes, GSK, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, Takeda y Pfizer. Muy bien, así que el artículo de Research America no mencionó a unas cuantas personas y organizaciones. Específicamente no mencionaron para nada a los otros 2 países y tampoco dijeron que era cofinanciada por un puñado de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. ¿O sí? Para mí esto es enormemente explosivo, tanto como lo que supimos de Antonio Fauci. Es muy significativo porque todo ese dinero lo recibirán esas personas y son empresas farmacéuticas. En este artículo del 5 de mayo, un día después del evento de anuncio de contribuciones, dice: líderes mundiales, organizaciones internacionales y empresas anunciaron contribuciones por 7.800 miles de millones de euros para el desarrollo de nuevas herramientas para detectar el nuevo coronavirus. Los líderes dijeron que cada euro y dólar será canalizado por organizaciones de salud mundiales como CEPI, Gavi, la Alianza para la Vacunación, el Fondo Mundial y UNITAID. Cuando estaban haciendo este teletón, yo me preguntaba ¿quién recaudará el dinero? ¿Será la Unión Europea? ¿Ella lo recaudará? ¿Y se lo entregarán a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No, resulta que esas organizaciones lo recaudarán y lo entregarán. Sí, seguro. Así que cuando Melinda Gates apareció con su testimonio condescendiente y surrealista en ese evento de contribuciones para el coronavirus, dijo esto: al combinar la experiencia, la inteligencia y los recursos del mundo, podemos atacar esta enfermedad del mismo modo que nos está atacando globalmente. Y al trabajar juntos podemos vencerla mucho más rápido que si lo hacemos de una forma separada. Nuestra fundación se enorgullece en hacer equipo y me complace anunciar que contribuiremos $100 millones para apoyar este esfuerzo. Pueden ver que no se trata de ninguna generosidad. Literalmente se está dando $100 millones a sí misma. Y probablemente sea lo mismo con todas esas organizaciones. Tienen modos de convertir ese dinero en ganancias comerciales para ellos, fuera de sus fundaciones. Bill y Melinda Gates, como lo explicó James Corbett en su excelente vídeo que tienen en la descripción, explica que la Fundación Bill y Melinda Gates existe, pero también tienen algo llamado Bill y Melinda Gates Foundation Trust, a través de la que pueden lucrar y que ambas cosas trabajan juntas. Piden y promueven las vacunas y mientras tanto invierten en empresas que crean vacunas.
desde su asociación económica Trust. Y toda esta gente está haciendo lo mismo. Dicen que todos estos conforman el repositorio al que solicitan que enviemos el dinero. La mafia del Foro Económico Mundial, básicamente, el grupo Davos, son los mismos de nuevo. Y luego hicieron todo este teatro, fingiendo ser un montón de organizaciones distintas, cuando en realidad son ellos mismos otra vez, para redactar informes que derivaron después en un evento de planeación de pandemias, donde se concentraron en realidad en controlar el mensaje y conseguir la financiación, conseguir su financiación. ¿Y luego qué pasó? ¡Boom! Una pandemia de coronavirus real aparece. ¿De verdad? Increíble. Básicamente es como una protección, pero de dinero. Como cuando llega la mafia a una ciudad y llegan a la pizzería y le dicen al dueño: hay un problema con las ventanas, se están rompiendo. Podemos ayudarte con eso, podemos asegurarnos de que tus ventanas no se rompan. Y el dueño de la pizzería dice: no hay ningún problema, no he visto que las ventanas de nadie se rompan, y esa noche, después de cerrar, desde luego que sus ventanas terminan rotas, y entonces desea haber pagado por la protección. Así que esto les permite decir ahora: bueno, líderes del mundo, intentamos advertirles, intentamos que pagaran antes, pero ahora miren lo que ha sucedido, ahora todo el mundo se está muriendo en todos los hospitales, ahora todas las economías se irán por el caño, por favor, entréguenos el dinero ahora, o esto solo se pondrá peor. ¿Acaso no están diciendo eso? Esto solo empeorará. Esta es la nueva normalidad. Curiosamente, el título de uno de los informes encargados por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. ¡Qué coincidencia!, ¿no lo creen? Y por supuesto nuestros líderes salieron huyendo, entregando todo el dinero. Tengo otro elemento para compartirles en este vídeo, en relación con quién es Victor Zhao. ¿Recuerdan esto? Hice este vídeo hace algunas semanas. Cuidado con los rastreadores de contacto, y en este vídeo aparecían los Clinton, Bill y Chelsea Clinton, entrevistando a varias personas, y hablaban sobre cómo cualquiera que diera positivo para COVID-19 recibirá llamadas de un ejército de rastreadores de contacto que los interrogarán sobre con quién hablaron y dónde estuvieron, y después llamarán a esas personas y les advertirán: tal vez estuviste expuesto al COVID-19. ¿Recuerdan todo ese mecanismo? Y ahora escuchamos más y más al respecto en las noticias. En algunos estados van a toda marcha con esto. Bien, esta mujer con la que hablaba Chelsea Clinton, su nombre es Ophelia Dahl, y su organización se llama Partners in Health, fue una de las que ya estaba contratando rastreadores. Ya había contratado a 1000 y querían más. Resulta que Victor Zhao tiene una conexión con esta organización. Aquí está en la Universidad McGill, su alma mater, con su esposa dando un discurso para la apertura de un nuevo instituto llamado School of Population and Global Health. La verdadera estrella de este programa, la eugenesia en este momento, al poner población en el título, en mi opinión. El invitado, además de los Zhao, fue un tal Paul Farmer, quien, como dije en mi vídeo de los rastreadores de contacto, es otro socio de Partners in Health. Trabaja en el mismo nivel que Ophelia Dahl. Esos dos tienen años de conocerse, así como a los Zhao. Escuchen este breve fragmento. Me gustaría decir que conocemos a Paul Farmer desde hace ya mucho tiempo. Recuerdo no solo conocer a Paul Farmer desde hace muchos años, al trabajar con él, sino que en 2004, cuando recién llegué a Douglas Chancellor, él llegó como estudiante de primer año a Duke. Como saben, es alumno de Duke. Ahí lo tienen. Pero aún no termino. No sé si notaron cuando les mostré los datos biográficos de Tim Evans. Una de las palabras subrayadas, McGill. Timothy Evans se unió a McGill University en septiembre de 2019 como director inaugural y decano auxiliar de la Escuela de la Población y la Salud Mundial. Debe de ser una broma. Debe de ser una broma. Ahí está toda la pandilla. Les mostraré una captura que podrán conservar para después. Aunque no explica mucho, se necesitan demasiadas flechas. La estructura es esta. Pueden ver cuántas veces los rostros se repiten.
La lista de quién se beneficia es la misma lista de las personas que definen las políticas y las personas que presionan a los gobiernos para que entreguen en contribuciones dinero de nuestros impuestos para su plandemia. Eso me recuerda otro fragmentito interesante de este informe, encargado por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Dice que sus indicadores de progreso para septiembre de 2020 incluirán que las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, lleven a cabo al menos 2 ejercicios de simulación y entrenamiento a escala mundial, incluido uno que abarque la liberación deliberada de un patógeno respiratorio letal. ¿Es todo esto una farsa? ¿Es esto un ejercicio de simulación y entrenamiento a escala mundial? ¿Por parte de la OMS y las Naciones Unidas? ¿Es eso? Y si es así, ¿debemos esperar otro? Porque dicen que quieren al menos 2. Sería por eso que Anthony Fauci estaba tan seguro de que habría un brote sorpresivo. Pregúntense cómo puede alguien estar seguro de una sorpresa. ¿Y qué hay de esto? Los Estados Unidos podrían esperar un otoño e invierno adversos. Una segunda vuelta del coronavirus es inevitable, dice Anthony Fauci. Sí, pues eso les ayudaría, ¿no? En todo caso, se apegaría a su plan dispuesto por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, de la que sabemos que Anthony Fauci es miembro del Consejo.